Muy bien, esta es nuestra parte número 2 del sistema cardiovascular. Vamos a hablar de venas y arterias. Y entonces vamos a recordar que una de las funciones principales del sistema cardiovascular es llevar sangre y linfa de los tejidos del cuerpo al corazón y de regreso, ¿verdad? Va a transportar y tenemos al corazón, que ya lo discutimos en la anterior, y vamos a ver ahora vasos y venas y arterias en detalle. Entonces veamos ahora la correlación y las descripciones histológicas. Entonces recordemos que las venas y arterias van a tener 3 capas desde la luz del tubo, o sea, de adentro del tubo hacia afuera vamos a tener 3. La túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. La túnica íntima la vamos a ver formada por varias capas. En este caso vemos aquí solo una, la capa de células, digamos, ¿verdad? Después vemos que la túnica media tiene 2 capas y la túnica adventicia una sola. Vamos a estudiarlas en detalle porque vamos a ver que no en todas las venas y arterias van a tener esta estructura, pero sí básicamente las arterias son más gruesas en la túnica media y las venas más delgadas, y las venas van a tener una válvula cada cierto tiempo, ¿verdad? Mientras que las arterias no. Entonces veamos cómo es la túnica íntima. La túnica íntima va a estar formada por 3 capas: endotelio, lámina basal y capa subendotelial. Tanto la lámina basal como la capa subendotelial van a ser de tejido conjuntivo laxo, ordenado en diferentes formas para darnos una estructura específica. Esa es una de las cualidades del tejido conjuntivo. Entonces el endotelio van a ser una capa continua de células endoteliales aplanadas, alargadas de forma poligonal, o sea, es un epitelio plano simple. En la superficie, estas células van a tener moléculas de adhesión y receptores de superficie para LDL, insulina, histamina y algunas otras cosas. El LDL, si recuerdan ustedes, tiene que ver con el colesterol y el tipo de colesterol, si es bueno o es malo, según quien lo estemos viendo, ¿verdad? Pero tiene la capacidad de irse almacenando en las arterias y es por esta razón, porque tienen los receptores, perdón por los perros. La siguiente lámina es la lámina basal, o la siguiente capa es la lámina basal, que es células endoteliales dispersas con mucho colágeno, proteoglucanos y glucoproteínas extracelulares. O sea, ya va a ser como una mezcla entre endotelio y tejido conjuntivo. Y la capa subendotelial, que es tejido conjuntivo laxo, en donde vamos a ver que tenemos células musculares como dispersas, células musculares lisas, que les permite tener cierta capacidad de relajarse y de contraerse o de resistir los estiramientos. Y en las arterias y en las arteriolas tienen esta lámina o esta capa, puede estar formada por una membrana elástica fenestrada, o sea que va a ser esta lámina de tejido, esta capa subendotelial va a ser como una malla que va a permitir que se estire más algo que si fuera algo rígido o sólido. La túnica media, vamos a ver que va a estar formada básicamente por 2 capas. La primera va a ser músculo, ¿verdad? Células musculares lisas que van a estar circunferenciales, como que fuera cuando ustedes le van poniendo el tape enrollado a un lápiz, ¿verdad? O están desenrollando un rollo de papel toilet que todo está enrollado sobre sí mismo, así están, eso significa que sean circunferenciales, que hay una capa sobre otra capa en ese mismo sentido. En las arterias es gruesa, dice, y se extiende desde la membrana elástica interna hasta la membrana elástica externa, o sea que detrás de esta capa muscular existe otra lámina elástica. Las células, entre estas células musculares, además de toda la estructura muscular, ¿verdad?, va a haber elastina, fibras reticulares y proteoglucanos, lo que va a permitir que se puedan como estirar, ¿verdad?, que sean más resistentes. Y lo interesante es que aquí vamos a tener no fibras de elastina, sino que vamos a tener hojas de elastina, que puede ser fenestrado. Recuérdense que fenestrado era que podía tener como hoyitos, ¿verdad? Que podía no ser continuo, pero también va a estar dispuesto en esa estructura como de empaque redondo, ¿verdad? Y por último, la membrana elástica externa, que va a estar formada por elastina y que separa, esta es una capa como que termina de sellar la capa muscular de la túnica adventicia.
La túnica adventicia va a estar formada básicamente por tejido conjuntivo. Básicamente va a ser fibras de colágeno ordenadas, pero ya no circulares, sino que longitudinalmente. Va a tener algunas fibras elásticas y va a mezclarse con el tejido conjuntivo laxo que va a rodear a los vasos. O sea, esto es la estructura del vaso y además aparte va a tener una capita de tejido conjuntivo laxo rodeándolo como siempre hemos visto, ¿verdad? Es mucho más delgado en las arterias y en las arteriolas que en las venas y en las vénulas, o sea, es más delgadito y es mucho más resistente en venas y vénulas. Y en las venas y arterias van a tener vasos sanguíneos que se llaman vasa vasorum y van a tener nervios que se llaman nervi vasorum, porque van a tener que mantener vivos a esos grandes vasos, ¿verdad? Entonces vemos aquí cómo están arterias, arteriolas y las arterias musculares, que son como el de en medio, ¿verdad? Vemos que todas tienen básicamente la misma estructura, solo es mucho más delgada, ¿verdad? Cada una de las capas en el tipo de arteria que vamos viendo. Y entonces aquí tenemos un corte histológico de una arteria grande o elástica y vemos que la túnica media es inmensa, ¿verdad? Tenemos aquí la túnica media es enorme. El epitelio aquí se ve una capa muy delgadita y la túnica adventicia casi no se logra diferenciar. Aquí tenemos otra en donde se mira mucho mejor la adventicia, la túnica media es enorme y la túnica íntima vemos que se ve más diferenciada y se mira mejor, ¿verdad? No se logran ver todas las capas en un corte con una magnificación mayor, sino que tenemos que verlos así en chiquitito, ¿verdad? Aquí tenemos una muscular o mediana y entonces vemos que la adventicia sigue siendo grande, la media ya no es tan grande y la íntima pues más o menos mantiene, ¿verdad? Pero vemos que la adventicia es más gruesa y la media es más delgada porque va a estar metida entre los músculos, entonces no puede ser tan grande, ¿verdad? Y una arteria pequeña, vamos a ver, aquí tenemos una arteria y una arteriola, ¿verdad? Entonces vamos a ver, hay una vénula por aquí también. Entonces las arteriolas son súper chiquitas, ¿verdad? Y van a tener la misma estructura. Vemos aquí la estructura que es una capa muy delgadita de todo. Como las vimos antes, son básicamente solo endotelio, ¿verdad? Podríamos decir las capas son súper chiquitas, una capita de músculos y hasta ahí llegó, ¿verdad? Son súper delgadas. Aquí la vemos longitudinalmente y aquí vemos un corte transversal y esta es una vénula. Miren, la estructura es muy distinta. Ya las vamos a ver. Aquí tenemos otra imagen donde tenemos también una vena. Veamos la estructura. Aquí tenemos una arteria pequeña y esta es una arteriola. Entonces vemos el diámetro es lo que nos va diciendo la diferencia. Esto es un nervio. Esto se ve totalmente distinto. Y están metidas entre músculo. Ahora vamos a hablar de los capilares, que es como lo que sigue, ¿verdad? Entonces, arterias, arterias medianas, arteriolas, capilares. Entonces, veamos cómo son. Los capilares pueden ser de tres formas: continuos, fenestrados o sinusoides. Y van a ser básicamente una capa de células endoteliales y su lámina basal. La lámina basal, recordémonos que es una especie de tejido conjuntivo laxo muy delgadita, en donde vamos a tener casi nada de células y mucha sustancia fundamental manteniendo a las células, ¿verdad? A la estructura de lo que está. En los capilares vamos a encontrar las células de Rouet o pericitos, que van a servir como fuente, digamos, ¿verdad? Son células madre mesenquimatosas para lograr mantener la estructura de los capilares, como recuperarlos. Entonces tenemos continuos, no tienen hoyos por ningún lado, pura difusión. Fenestrados, tienen hoyitos, ya no es difusión tan simple, ya puede ser difusión facilitada, pueden pasar cosas a través de membranas un poco más grandes, pueden pasar cosas como patógenos muy chiquitos. Y los sinusoides, por ejemplo, ya son muy grandes los hoyos y entonces aquí ya cualquier cosa podría pasar, ¿verdad? En términos de patógenos o de células. Entonces vemos aquí un corte de unos capilares. Aquí lo vemos en transversal y aquí lo vemos en longitudinal. Entonces, si se dan cuenta, son casi del ancho de los eritrocitos y aquí en esta podríamos decir que hasta son más chiquitos que los eritrocitos. Esto es de tenerlo en mente porque recuérdense ustedes que los eritrocitos van a poder ser, son flexibles. Se recuerdan que tienen esa estructura como de frisbee, ¿verdad? Porque son flexibles. Entonces es importante que sepamos que no importa si son chiquitos, los eritrocitos logran pasar.
Tenemos aquí otra vez el recuerdo de que era una anastomosis arteriovenosa, ¿verdad? ¿Se recuerdan que lo vimos? Hablamos de este intercambio en la presentación anterior y vemos la conversión, digamos, de venas a arterias a través de los capilares y que aquí ya nos aparecen también los capilares linfáticos cumpliendo su función de absorber todo lo que no deba estar ahí o todo lo que sobre. Tenemos otra vez aquí la estructura de venas grandes, venas medias y las vénulas, y si ven en estas, la túnica adventicia es enorme, tanto en las grandes como en las medias. La túnica media es casi igual y la túnica íntima va a ser mucho más grande en las venas grandes que en las venas medias. Y en las vénulas, la túnica íntima es mucho más grande que las otras dos capas. Tenemos aquí una vena grande, ¿verdad? Entonces tenemos la adventicia, es enorme, ¿verdad? Aquí tenemos la túnica media que es súper chiquita y aquí tenemos la túnica íntima que se mira casi nada, ¿verdad? Es una vena que no necesita mucha fuerza muscular, ellas necesitan soporte para lograr llevar y traer todo lo que jalan, ¿verdad? Tenemos aquí una vena media, entonces tenemos una vena media de la médula suprarrenal. Entonces vemos que tiene la túnica media, este es un corte mucho más, con menos magnificación que el anterior, pero la idea es que vean ustedes que ya no se mira la estructura tan bien formada y redonda como en las arterias, ¿verdad? Las venas ya son un cachito más como aguaditas, como deformes. Y unas vénulas, este es el mismo corte, el que habíamos visto antes, ¿verdad? Aquí tenemos la vénula y aquí arribita hay otra, pero aquí tenemos la vénula, es mucho más delgada, son chiquitas, entonces el endotelio, si se fijan el endotelio de estas y el endotelio de estas es totalmente distinto, ¿verdad? El endotelio de las arteriolas se mira mucho más grande y el endotelio de las vénulas es mucho más delgadito.